declaramos en este lugar y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tomen su asiento unos instantes. Es que Rubén puede estar pasando, hablando de creer, hablando de confiar, de depositar todo en las manos de Dios. Él tiene un testimonio para compartir, para inspirarnos más en la fe también. Amén. Con toda libertad. Dios los bendiga, hermanos. Pasé con la Biblia, pero no es porque vaya a predicar, quédese tranquilo. Pasé con la Biblia porque es parte de algo que Dios hizo en mi vida, en el correr de estos días. Como siempre, embromamos con él, y a veces que me dice, no, con todos los testimonios que tenés, tendría que hacer una reunión aparte para contar todos los testimonios que Dios ha hecho en mi vida. Incluso yo soy parte de un testimonio, porque la paga del pecado es muerte y yo estoy vivo en Cristo. Así que bueno, nada, quiero contarle un poco, más allá de que he fallado 1001 vez, Dios permanece fiel en mi vida, en la vida de mi familia. Y bueno, quiero contarles un poco lo que me venía pasando antes y cómo a medida que Cristo va creciendo en nosotros y nosotros vamos menguando, uno empieza a tomar decisiones diferentes. Yo hace un año atrás, mis decisiones eran diferentes en cuanto a lo que era el trabajo y poner primero a Dios, ¿verdad? Yo no miraba si me iba a interrumpir, digamos, en lo que era el congregarme, que la Biblia habla de que no hay que dejarse de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y yo lo tomaba, digamos, a la liviana, como que igual no voy a perder la salvación, puedo congregarme en mi casa. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos, y siempre le buscaba la vuelta por algún lado para decir que lo que estaba haciendo no estaba del todo mal. Pero a medida de que uno va creciendo en Dios, se va dando cuenta de que, como dice la palabra, tenemos que ser transformados por la renovación de la mente. Entonces hoy yo pienso diferente y pienso que es parte de poner a Dios en primer lugar también el que mi trabajo se acomode para que yo pueda estar acá en la iglesia, sea sirviendo a Dios o sea adorándolo a Dios desde el banco. Así que bueno, le voy a contar medio rápido, no quiero robar mucho tiempo. Como todos saben, yo estaba en un trabajo que era a término, se me había terminado el contrato, estaba sin trabajo, estaba en el seguro. Me vinieron varias ofertas de trabajo, entre ellas, una de ellas cobraba mucho más de lo que yo cobraba antes. El muchacho vino a una reunión de oración, no pasó porque se tenía que ir, pero fue invitado también. Y bueno, yo le comenté, empezamos a hablar, me dijo el sueldo, me parecía bárbaro, pero cuando llegamos a la parte donde tenía que poner primero a Dios, ahí yo no negocié como lo hice en su momento, sino que le dije, mirá, yo los domingos no puedo trabajarte. Y él me quería buscar la vuelta para que fuera más tarde, más temprano, y le digo, no, yo no lo negocio más eso, los domingos yo no trabajo. Bueno, se me fue una de las oportunidades, no le voy a decir que en el momento no fui tentado a decir que sí, pero gracias a Dios me pude permanecer firme porque Él me dio la fuerza. Después de esto, a la semana, me llega otra oferta de trabajo bastante parecida. Parecía que el diablo de alguna manera redoblaba sus apuestas y decía, esta no te la vas a aguantar. Un camión nuevo me daban, un camión muy lindo, yo lo conozco, 0 kilómetros a estrenar. Me pagaban un sueldo muy razonable también, un porcentaje muy razonable. No voy a decir la cifra porque es increíble, las tentaciones del diablo. Se piensa que con dinero me va a comprar y no es así. Entonces también recuerdo con mi familia en el auto, el hombre me hace una videollamada, me explicaba todo el trabajo, estaba espectacular el trabajo, precioso. Cuando llegó la parte del domingo, él me decía que él no me podía dar libre los domingos tampoco. Entonces ahí terminó la oferta de trabajo y la propuesta, y también le dije que no. Y bueno, pasaron 2 días y me llaman de un trabajo que yo de alguna manera lo tenía como un laburo, que sé que es un laburo muy bueno, muy redituable, que sé que no se labura los domingos, los sábados a veces hasta la tarde, pero gracias a Dios
Fue una respuesta de parte de Dios como diciendo, te mantuviste firme, acá está, de lo que yo tenía preparado para vos. Y bueno, nada, quiero decirle que hoy por hoy todavía no es concreto, pero yo estoy hablando en fe porque sé que Dios me puso allí. Y bueno, en estos días tengo una prueba, la cual todavía no la pasé, pero estoy confiando en Dios. Dios me ha puesto, además de un trabajo que no tenga que ir los domingos, me ha puesto a una persona como instructor de trabajo. Mi nuevo compañero de trabajo es un pastor de la Iglesia de Cristo Vive, para que él de alguna manera también no vio que el trabajo de camionero a veces uno se desvía o se le va la boca o de alguna manera se contamina un poco, y la verdad que ha sido también de gran ayuda ese pastor. Y bueno, me ha explicado con lujo de detalle todo lo que es el trabajo. He podido ver la diferencia de un cristiano trabajando, la excelencia, y siempre me acuerdo del pastor cuando él explica que en su trabajo él sabía que era todo derechito, y eso es parte también de ser de testimonio para los demás. Bueno, no quiero aburrirlo, como les decía, con todos los testimonios que tengo para contar, pero le voy a contar uno solo más, porque creo que es muy importante también. Como saben, estamos vendiendo con mi mujer, y estamos vendiendo electrodomésticos, hemos emprendido eso, hemos sentido el respaldo de Dios en eso y lo hemos prendido para adelante. Seguimos confiando en su provisión y nada. Me pasó, dentro de todas las cosas que me pasó, una de esas ya la conté un miércoles, que arrancamos mal, se me rompió una tele de 65 pulgadas, y bueno, en su momento sí uno se calentó, después se lo entregamos a Dios, Dios nos terminó dando el doble de lo que salía a la tele. A todo esto le voy a contar este testimonio que para mí fue tremendo. Estaba en casa, me llega un mensaje de alguien que quería comprar una heladera y quería comprar una televisión de 65 pulgadas, para ser más exacto. Vi todo muy rápido la compra, el hombre me dice, sí, por Mercado Pago te queda bien, dale, impecable. Me hace el pago por Mercado Pago, impecable, al otro día le llegan las cosas como corresponde. Yo tranquilo, mi parte estaba hecha, la del hombre también, digo, está, ningún problema. A la semana me llega un mensaje que decía, hay un contracargo, o sea, como que el hombre me reclamaba que no le habían llegado las cosas y que la tarjeta que había sido usada era una estafa, porque se ve que el hombre había encontrado la tarjeta y no era de él y había realizado esa compra. Entonces yo en su momento sí digo, me acuerdo que era de noche y me empecé a poner nervioso, empecé a dudar, y hay un versículo que yo llevo como lema, que dice, no me acuerdo bien la cita, pero dice, yo una vez lo compartí con Guille y Silvana, que dice, por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda acción de gracia, y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y recuerdo que iba, como muchas veces me ha pasado, que acá nadie lo sabe, pero he pasado por muchos momentos de ansiedad donde yo no podía descansar, y esa noche decidí entregarlo, oré, se lo entregué a las manos de Dios. Bueno, al otro día estaba en el trabajo y volvió el pensamiento, porque el diablo es astuto, volvió el pensamiento de eso, y si usted se pone a sacar cuenta sabe que una tele y una heladera no son 2 pesos para uno que está recién arrancando. Entonces justo estábamos con el pastor Luis Cáceres, mi compañero de trabajo, y yo le dije, justamente le digo, mirá, yo se lo voy a entregar a Dios. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero yo actué con justicia y se lo voy a entregar a Dios. Lo mismo le dije a mi mujer, y bueno, llego a casa a la tarde y acá voy a terminar, y yo sí termino cuando digo que termino. Y le voy a invitar a Isaías 32:7, que dice, yo llego a casa, llego a casa y digo, el diablo no me va a robar la paz, voy para mi lugarcito que tengo, me arrodillo, y digo, Señor, no quiero hacer bibliomancia, porque bibliomancia, abre la Biblia, ve que algo, no, yo quiero que vos me hables, Dios. Primero mi oración fue, quiero que vos me hables y me hables directo. Y viene esta palabra de parte de Dios que dice, las armas del tramposo
son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los sencillos con palabras mentirosas y para hablar contra el pobre en el juicio. Pero noble piensa con nobleza, y por su nobleza será enaltecido. Amén. Termino de leer esto y yo digo, yo sé que los que me conocen saben que siempre trato de dentro de lo posible, actuar con humildad, de sembrar eso en los demás. Y yo dije, yo no me creo, jamás me creí nada, y yo sé que cualquier cosa que tenga es por bendición de Dios, porque la palabra de Dios dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Entonces, todo lo que venga a mi vida, todo lo que sea de prosperidad, viene de parte de Dios. Termino de leer esto, abro mi celular, entro en la parte de correos electrónicos y tenía un mail que decía: el contracargo cerró a su favor. ¿Amén? Eso lo hace solo Dios. Amén. Porque sinceramente, pero sinceramente no tenía foto de la persona, que era algo de lo que me pedían. No lo había dejado en el domicilio de la persona, porque la persona sabía que era una estafa, la zona era brava, tuve que bajar las cosas donde estaba. Pero pude ver la mano de Dios una vez más, sosteniéndome y respaldándome cuando yo no lo merezco. Así que toda la gloria sea para Dios, y quiero decirle que independientemente de si hoy te está yendo bien o si te está yendo mal, lo que importa es tu corazón. Si tú le estás dando primero el lugar a Dios, y cómo está tu corazón. No importa si hoy tengo o no tengo. Ese es el lema que tenemos con mi señora de acá en más. Nos han pasado miles de cosas feas, nos han pasado miles de cosas buenas, pero independientemente de eso, Dios te dice hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a seguir adorando o vas a renegar? Como lo hizo con Job, cuando le quitó todo y aún Job se mantuvo firme. Eso es lo que quería transmitirle hoy, y quería darle la gloria a Dios y no dejar de contar esto, porque quizás alguno tiene muchos de estos testimonios y se lo guarda y piensa que de alguna manera no va a afectar la vida de las demás personas. Yo digo que cada testimonio es para la gloria de Dios, y cada cosa, por más chiquita que sea, Dios está mirando que tú la compartas con los demás. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios, nos alegramos por ellos. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, te adoramos, oh Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, te adoramos, oh Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú.
levantamos nuestras manos, te adoramos, oh Señor, digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, te adoramos, oh Señor, grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como Voy a pedir a Eli. Ella va para atrás. Ella tiene que venir para acá adelante. Amén. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Una alegría verlos. Que volvió More por los pagos, ya estamos todos. Así que bueno, gracias a Dios. Y vamos a lo importante. Saben que cada vez que papá me dice para compartir, yo peleo y le digo, no tengo nada. Algo tenía, y papá el domingo pasado habló de la fidelidad de Dios, que es un Dios fiel, y esta no es una continuación de la prédica del domingo pasado, pero sí yo tenía algo que Dios me había hablado que tenía que ver con la fidelidad, pero esta vez de este lado, ¿no? Pero ¿en qué relación se espera que siempre dé todo uno solo? Dice que debería ser un 50 y 50, ¿no? Pero en una relación, si alguien tiene a alguien fiel, también que espera que le retribuya esa fidelidad, al igual que el amor. Y Dios creo que nos recordaba que Él es un Dios fiel porque Él siempre, como dicen, Él ya hizo primero aquello que nos pide a nosotros. Y Dios quiere que en esta relación que nosotros tenemos con Él, no solo nos quedemos, qué bueno que tengo un Dios fiel, que siempre está, aun cuando yo fallo, sino que de nuestra parte también nos interesa ser fiel a Dios. Y un poco Rubito fue hasta la introducción de la prédica, porque un Dios que es tan fiel no se merecerá que nosotros seamos fieles a la hora de tomar decisiones también y pensar por Dios, como Rubito decía. Digo, la fidelidad de Dios es en beneficio a nosotros, ¿verdad? Pero la fidelidad que Dios nos pide también, una vez más, es beneficio para nosotros. A Dios no le hace nada que nosotros seamos fieles o infieles. El beneficio es nuestro. Ahora, ¿qué pasa si un día decide Dios no ser más fiel? Ahí sí que estamos en problema. Por eso Dios es fiel y es beneficio nuestro. Nosotros somos fiel y, como vamos a ver en la Biblia, es en beneficio nuestro también, esa fidelidad. Y les invito a abrir en Lucas, capítulo 12, versículo 41 al 48. Dice el siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar y a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Y me gustaba porque Pedro empieza con una pregunta. Señor, ¿esta parábola es
para nosotros o para todos? Yo digo, Pedro habrá visto a alguno con cara de, escuchen al maestro que les va a decir, porque siempre hay alguno que piensa es para otros, ¿verdad? A ver que el maestro que ustedes siguen tiene algo que decirlo. Y está el mito de que solo los que venimos a la iglesia nos tenemos que portar bien, ¿no? O solo los que venimos a la iglesia tenemos que leer la Biblia y obedecerla. Y solo los que venimos a la iglesia un día vamos a dar cuenta a Dios de todas las cosas, vamos a ser juzgados. Pero no es así, ¿verdad? Que acá el Señor le mostraba de una manera u otra que esto era para todos, algunos con mayor responsabilidad, otros con menos, unos conociendo más la voluntad, otros menos, pero esta parábola era para todos. Y pensaba, la Biblia está llena de pasajes que habla de que el Señor no vino a un grupo selecto, no solo a sus discípulos, no solo como a los que veíamos en el video que un día le dijimos al Señor sí, eso fuimos los más inteligentes, pero lo del Señor es para todos. El conocido Juan 3:16 dice, ya me olvidé de prender el celular, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea. Y la diferencia está en el que cree, pero no en el que Él vino solamente para algunos, ¿no? Algunos vino el Señor con el propósito de salvar y otros no. Algunos vino el Señor con el propósito de darle ciertas cosas, a otros no. Dice, amó al mundo. Y en el mundo no deja nada, para que todo aquel que en Él cree. La diferencia la hacemos nosotros en qué elegimos. Y dice Marcos 16:15, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿En qué cambia esto? En lo que cada uno decida, pero no en Dios. Dios dice que vino, que los mandó a los discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura, no dejando a nadie afuera. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando se habla de Jesús, hablando de las multitudes, no decía que Jesús venía para algunos, no solo para sus discípulos, a contarle las cuestiones del reino, sino que las multitudes lo seguían y Jesús les enseñaba a todos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando multiplicó los panes y los peces? Dice que eran 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Y Jesús no discriminaba a nadie, era para todos, el mensaje que Él daba era para todos. Aún aquellos que quizás eran marginados en la sociedad, como pasó con el leproso y la mujer con el flujo de sangre. Jesús les dijo a ellos, tu fe te ha salvado. O sea, no era que Jesús vino a salvar a lo mejor de la sociedad, a los que mejor se portaban, aquellos que eran apartados, marginados, a los leprosos. ¿Qué hacía que pudieran obtener lo que Dios tenía para darles su fe? Quizás muchos se sentían demasiado santos, demasiado para necesitar de Jesús, pero aquellos que vinieron con fe recibían de Jesús lo que venían a buscar, eran sanados y encima le decía, tu fe te ha salvado. Y pensaba otra cosa va a pasar para todos también, que está en Filipenses 2:9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acá no va a haber quien diga yo no me arrodillo, aquellos que de buena gana nos arrodillamos delante de Dios hoy, porque encontramos ahí una fortaleza, ¿no? Como hoy se hablaba, como decía Rubito, tenía su lugar. ¿Cuántas veces en los momentos más difíciles deseábamos tener ese momento del día para arrodillarnos porque sentíamos literal que ahí dejábamos una carga, que de ahí nos levantábamos con más fe, pensando diferente? Como decía Silvana, capaz que por el momento nos querían venir cosas, pero de repente algo decía, no, sí, Dios lo va a hacer. Encontramos una fortaleza en las rodillas, felices nos arrodillamos delante de Dios. ¿Cuánto más en aquel día? Pero aquellos orgullosos que piensan que no necesitan de Dios, que piensan que Dios son ellos, como pasa con algunos, ¿no? Y algunas filosofías que hay
que dicen que Dios somos nosotros, que el poder lo tenemos en nuestra mente. Y quienes buscan de esquivar a Dios y de reconocer a Dios por todos lados, esas rodillas se van a doblar. Es para todos. Hoy muchas cosas son para todos y la elegimos. Algunos reciben por fe, por decir sí, como decía Marcos Witt, otros se la pierden, pero va a llegar un día que ya no se va a preguntar. Hay cosas que van a pasar y después vamos a ver otras que son para todos. Y no importa si las queremos, la elegimos o no. Dice, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Nosotros lo vamos a confesar felices, porque acá nosotros decimos, Jesucristo es el Señor con gusto. Un día dijimos, Jesús, eres mi Señor. Cuando le aceptamos, le reconocimos, le dijimos sí. Ahí empezó nuestro caminar con fe. Pero muchos usaron su lengua quizás para blasfemar de Dios. Como hoy está tan de moda que se burlen, ¿no? En los eventos de Dios, que lo usen para la burla. Muchos quizás usaron su lengua para decir soy ateo, o usaron su lengua para adorar a otros dioses. Pero ese día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero va a haber un día que también van a ver quienes se lamenten de no haber sido este Dios fiel, de esquivar, ¿no? Porque algunos tratan de hacer todo por no tener nada que ver con Dios, pensando justamente eso. No, yo si no voy a la iglesia, si no conozco mucho de la Biblia, no va a tener excusa Dios, no me va a exigir nada, porque yo... Y viven la vida como esquivando la iglesia, a Dios, todas las cosas. Pero el problema es para ellos que por más que vivan una vida tratando de esquivar el buscar a Dios, el reconocer a Dios, el conocer su voluntad, al final de los días, ¿con quién se van a encontrar? Con Dios. Toda una vida, quizás, tratando de evitar compromiso con Dios. Conocer, no. Viviendo su vida a su manera, para que al final de los días se terminan encontrando todos con Dios. Aquellos que de buena gana le buscamos, le adoramos, y aquellos que no. Y ahí van a lamentar ese día, haber vivido una vida tratando de evitar a Dios. Pero Dios dice que estaba enseñando una parábola para todos, que todo partía de ahí, ¿no? Pedro le dejó claro, si alguno tenía una duda, esto será para mí o no, era para todos. Y dice, y una parábola es algo que el Señor, dice, enseñaba con cosas cotidianas, cosas que se podían entender de la tierra, explicar cosas espirituales o del reino, como está la parábola del sembrador, que habla de una semilla, de la tierra, del que siembra, y Dios buscaba cosas que fueran fáciles de entender para explicar cosas espirituales. Y estaba de moda en ese tiempo, se iba a usar el nombre de mayordomo, entonces el Señor le ponía un ejemplo, ¿no? Y decía... Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, a cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Es verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y un mayordomo dice que es una persona encargada de supervisar, administrar y cuidar los bienes de otro. Y llevando esto terrenal y que ellos entendían a lo espiritual, sería que cada uno de nosotros tenemos en nosotros la responsabilidad de supervisar, de administrar, de cuidar los bienes que le pertenecen a Dios. Todo lo que tenemos, nadie tiene nada, no puede decir no tengo nada, porque nuestra vida ya es algo que le pertenece a Dios y que Él nos las da para administrar. Somos mayordomos de algo y la cosa es qué clase de mayordomos somos, como dice acá, ¿no? Y si Dios nos hace mayordomos y pone sobre nosotros responsabilidades, ¿qué espera que seamos nosotros? ¿De esos mayordomos fieles o infieles? ¿Qué les parece? Yo creo que cuando un amo elige un mayordomo y pone cosas importantes en las manos, lo que le está dando es depositando confianza. Nadie dejaría nada importante en manos de alguien que no crea que va a ser fiel, o que mientras que él no está, va a aprovechar, como decía acá. El infiel es todo lo contrario. Dice, aquel siervo que dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Hay recompensa para los fieles, dice acá, lo pondrá sobre todo.
El mayordomo fiel recompensa, dice, lo pondrá sobre todo. Si cuando el Señor viene, lo haya haciendo lo que tenía que hacer, que fue un mayordomo fiel, va a tener recompensa. Pero el que aprovechó que el Señor no estaba, hizo todo mal en ese tiempo, dice que va a ir al lugar de los infieles, porque hay un lugar donde todos, al final del tiempo, van a estar los fieles por un lado y los infieles por otro. Y en ese tiempo muchos van a lamentar haber esquivado a Dios y haber no sido fiel a Dios, ¿no? Pero, digo, hay un tiempo que el Señor se fue como el amo de acá, ¿no? Jesús vino, dice que Él se fue a preparar morada. Y en este tiempo que Él no está de manera visible, nosotros somos esos mayordomos a quien Él ha depositado cosas y nos ha confiado, esperando cuando Él vuelva a encontrarnos haciendo ¿qué? Cri, cri. Haciendo lo que Él nos ha encomendado, siendo fieles. Pero muchos dicen, Él tarda. En vez de estar de manera responsable haciendo lo que el amo me pide, voy a aprovechar para comer, para embriagarme. Y muchos piensan, el Señor todavía no viene, tenemos como un recreíto, ¿no? No vamos a ser tan fiel que todavía el Señor demora. Porque ¿cuánto hace que vienen diciendo que el Señor viene? Y muchos piensan, voy a aprovechar que el Señor todavía no vino, para en vez de ser fiel a Dios, al revés, ser infieles. En vez de hacer lo que Él me ha encomendado, tomarme un recreo o hacer lo que yo quiero hacer. Pero dice que el Señor vino de repente. Porque si todo mayordomo supiera cuándo va a caer el amo, lo va a encontrar reprolijito, haciendo todo bien. Pero dice que vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Y ese es el tema que tenemos nosotros también. El Señor va a venir un día que no esperamos, a una hora que no sabemos. Nos va a caer de sorpresa. Y ahí nos va a encontrar con la realidad. No lo vamos a poder engañar, no vamos a poder preparar nada antes. Nos va a agarrar con las manos en la masa, o haciendo lo que está bien, o siendo infieles. Y dice que el infiel lo que recibirá es castigo, porque dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Y dónde está la clave? Que este siervo conocía cuál era la voluntad de su Señor, pero no le importó hacer su voluntad, dice, no se preparó. Mucha gente sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero está como este mayordomo infiel. No me importa. Aunque esto sea lo que Dios quiera para mí, aunque esta sea su voluntad, yo voy a hacer lo que yo quiero. Igual si el Señor no viene, el amo todavía no viene. Pero ¿qué pasa cuando aparezca de sorpresa? ¿Qué recibiremos? ¿Recompensa o castigo? Y dice, lo pondrá con los infieles. Yo espero que el Señor me ayude, porque a veces ser fiel no es fácil, cuesta, como decía Rubito. Y a veces vienen cada tentaciones, soy fiel a Dios. Pero que el Señor nos lleve a pensar, un día va a haber recompensa o va a haber un castigo, y duro para los infieles, que el Señor nos ayude. Y pensaba en un mayordomo que fue bueno, que fue un mayordomo fiel, que fue José, y se encuentra en Génesis, capítulo 39, del 1 al 9, vamos a leer. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso.
Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y vaya que si fue un buen, la prueba de fuego, ¿no? Tenía José. Digo, José era alguien íntegro, ¿no? Porque dice que una persona íntegra es igual cuando alguien lo está mirando, cuando está en público, cuando está solo. Él podría haber aprovechado, el amo no está, y la ama, y la ama quiere que la supervise, que la quiera lo del mayordomo, pero él dice, ¿cómo voy a hacer tal cosa? Todo me lo confió a mí, todo, excepto justamente ella, ya la vería venir él, ¿no? Entonces él decidió ser un mayordomo fiel, ¿no? Fiel a su amo. No precisaba que el amo lo estuviera viendo, pero obviamente era la esencia de José. No era hacer las cosas bien mientras lo miraban, sino que él era fiel, él era consciente de la responsabilidad que habían puesto sobre él y quería estar a la altura. Y no le falló a su amo, ¿no? Y él decía, cuando la mujer le hacía esa propuesta, en el 10, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres un... ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él entendía que no solo era un daño que le haría a aquel que confiaba en él, su amo, sino en alguien que también confiaba en él, que era Dios. Y pensaba hoy un poco con lo que decía Rubito, ¿no? Que dice Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. O sea, dentro de ser mayordomos fieles, Dios espera que no sea solo en el área de la iglesia, no es solo en lo espiritual. José entendía, fallarle a aquel que depositó la confianza en mí sería una falla no solo a él, sino aún a Dios. Y Dios nos manda que a nuestros amos o patrones terrenales les sirvamos como si fuera Dios, porque de alguna manera, como decía Rubito, es de testimonio, es una manera de mostrar a Cristo. ¿De qué sirve que acá seamos ejemplares, hagamos todas las tareas bien, pero salimos afuera y como este amo es terrenal, este empleado o es malo, voy a hacer lo que quiera? Sin embargo, Dios nos manda a ser buenos mayordomos aún a nuestro trabajo, aún con aquellos patrones que capaz que no se lo merecen, y aún cuando no lo están viendo, porque dice, no lo hagan para ser visto, aún cuando nadie los ve. Ustedes sirvan como siervos de Cristo, dice, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Así que dentro de esa mayordomía no es solo de cosas espirituales, porque Dios nos ha encomendado dones, talentos, del cual un día daremos cuenta, pero Dios nos ha encomendado familias, como dicen, los hijos son un préstamo de Dios. Dios nos ha encomendado trabajo, herramientas, tantas cosas, para que seamos buenos administradores de lo que Él nos da, adentro de la iglesia y afuera. Y un día vamos a dar cuenta y que el Señor nos ayude a ser buenos mayordomos y fieles, aunque nos cueste, aunque no den gana, aunque uno diga qué injusto, porque este amo no fue capaz de ver y de reconocer la clase de mayordomo fiel, íntegro, que tenía, porque le creyó a la mentira de la mujer que quería a toda costa acostarse con él y no se le dio, y armó toda esa tramoya que ya conocen, ¿no? Y dice el 39:20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Porque el amo de José no vio la fidelidad y la integridad de José, pero Dios sí la vio, ¿no? Y como una prédica que veía hace tiempo que decía, Dios promueve a los fieles,
¿no? A veces no queremos ser fieles en lo poco, pero para llegar allá y para ir siendo promovidos por Dios, tenemos que ser fieles. Aún en lo que parece que no vale la pena, porque ¿qué habrá pensado José, como cualquiera de nosotros, si le somos fiel, leal a alguien y nos paga con la cárcel por haber hecho lo correcto, por no haberlo traicionado? El amo no pudo ver esa fidelidad de José, pero Dios sí la vio. Y digo, muchas veces quizás somos fieles y decimos, pero nadie se da cuenta cuánto me esfuerzo, nadie se da cuenta lo fiel que soy, lo leal, no sé, nadie lo valora, pero Dios sí lo ve. Y Dios se encarga de ir haciendo esas promociones a los fieles, porque la cárcel, un lugar donde aparentemente, o sea, era injusto que José estuviera ahí, se convirtió en el trampolín donde Dios lo llevó mucho más allá arriba, donde dice que solo Faraón era mayor que él. Y Dios supo recompensar a José. Y tiene una recompensa la fidelidad, aunque parezca que no. Porque la actitud de José podría haber sido: en la cárcel hago cualquier zafarrancho, porque total, ¿de qué me sirvió ser fiel? Acá soy un rebelde más, vamos a hacer lío, porque ser muy correcto, ser muy íntegro no me sirvió para nada. Pero se ve que estaba en la esencia de José, porque dice que en la cárcel Dios estaba con él, estaba tranquilo, ¿cómo es que decía? El jefe no tenía ningún asunto que atender porque todo estaba en manos de José. Aún en la cárcel, él seguía siendo un buen mayordomo. Él seguía siendo fiel, él seguía agradando a Dios y él seguía teniendo la bendición de Dios. 9:27, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. O sea, es una sola vida, una sola oportunidad. Dice, está establecido que mueran una sola vez porque solo viven una sola vez. Y en esta única vez nosotros decidimos si decimos sí, como decía el video, sí a Dios para empezar una vida con fe, sí a jugarnos por Él y hacerlo fiel porque Él es digno, sí a ser buenos mayordomos de lo que Él me ha encomendado, sí a prepararme aunque el Señor todavía no venga, pero que me halle bien, porque es una sola vez, una sola oportunidad. Y si en esa única oportunidad que el Señor viene, me haya infiel, dice, nos va a poner con los infieles. Y todos aquellos que un día le dijimos sí al Señor, como los que dijimos que no, vamos a estar ante el juicio, como está ahí. Van a haber dos juicios en los que se va a dividir, no un 50 y un 50. Dios sabe cuáles van a estar en un juicio y cuáles van a estar en el otro. Solo Dios sabe cuál. Pero ¿se imaginan para aquellos que se pasaron la vida esquivando a Dios y las cosas de Dios y las responsabilidades? Aquellos a quien Dios le confió cosas y les dio totalmente igual y fueron mayordomos infieles y pensaron que nunca iba a llegar el Señor capaz y se encuentran haciendo cola en el juicio del gran trono blanco. Dice que aquellos que vayan a ese juicio ya están condenados. Aquellos que no le dijeron sí a Jesús, que su nombre no está inscrito en el libro de la vida, al final de sus días se van a encontrar con Dios. Y se van a encontrar, como dice acá, después de que mueran, con un juicio. Y va a ser ante el gran trono blanco. Y creo que ahí, después de que se arrodillen ante Dios, que confiesen que eres el Señor, van a decir, otra oportunidad. Señor, dame otra oportunidad. Ahora que sé que es verdad, que dame otra oportunidad. Que yo voy, que yo hago las cosas bien, que yo... Pero ¿qué va a pasar? No va a haber otra oportunidad. Ya va a ser demasiado tarde. Hoy es el tiempo de decir, como se decía el Señor, sí. Hoy es el tiempo de serle al Señor fiel. En esta única vida, en esta única oportunidad que tenemos. Y aquellos que decidimos ser fiel a pesar de todo, dice que nos va a tocar el otro juicio donde ya no está en juego nuestra salvación, gracias a Dios. Dice que ese va a ser un lugar para recompensas, quizás con algunas pérdidas, porque ahí se acuerdan que hablábamos la otra vez, ¿no? Que las obras que hayamos hecho para Dios van a ser probadas por fuego. Y algunas, las que no fueron tan sinceras, capaz se quemarán, y las fieles van a permanecer. Pero qué bueno cuando nos encontremos haciendo fila. ¿Cuál es? El gran trono blanco. El tribunal. ¡Fua! Llegamos. Menos mal que fuimos fieles, aunque nos costó. Porque ¿cuántas veces no nos dieron ganas de tirar la toalla? O pensamos, ¿de qué sirve ser fiel? Soy fiel y termino en la cárcel. Soy fiel y nadie lo valora. Soy fiel y parezco que Dios nunca me asciende. ¿Para qué ser fiel? Pero va a haber un día que vamos a decir, menos mal que fuimos fieles.
Menos mal que no le estuvimos esquivando toda la vida al Señor, a las responsabilidades, a ser buenos mayordomos. Menos mal que aunque nos costó y estuvimos tentados más de una vez a tirar todo, dijimos, no, vamos a seguir un poquito más, vamos a seguir. Y el Señor vino y nos encontró fieles, haciendo lo que teníamos que hacer. Rezongando capaz, a veces un poco, pero tratando de agradar a Dios. Y que el Señor nos ayude, porque yo leía que hay un pasaje que dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonios a las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, para que nadie diga, no era para mí, yo no lo sabía. Dice que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esto es para todos. Habrá quienes quieran hacer oídos sordos. Habrá quienes no se quieran involucrar, habrá quienes no quieran decirle al Señor que sí, pero al final de sus días se van a terminar encontrando con Él. Y en el juicio que de seguro nadie querría estar. Pero que el Señor nos ayude. Yo leía de las sociedades bíblicas que decían que la Biblia está traducida a más de 3.000 idiomas, convirtiéndose en el libro más traducido del mundo. O sea que la Biblia ya está llegando a un montón de lugares en diferentes idiomas, y decían, y hoy en día hay que hablar con la tecnología, con testimonios. Los hermanos Gedeones contaban acá, ¿no? Con un pequeño librito, hasta los brujos se entregaban al Señor, porque es para todos. Hasta lo que hoy están adorando dioses falsos, totalmente cegados, lejos de Dios, es para ellos también. Y todavía con esta única vida que tienen, si están vivos, tienen la oportunidad de salvarse, ¿no? Y de empezar a vivir una vida siendo fiel a Dios. Y cada uno sabrá qué clase de mayordomo soy yo. Conozco la voluntad de Dios y la hago, como decía acá, porque todos van a ser juzgados. Los que tenían más, mucho se le demandará. Los que tenían menos, pero igual, a todo Dios nos dio algo. Estoy siendo un mayordomo fiel, estoy ocupando mi tiempo, mi vida en lo que Dios quiere, estoy siendo como ese José íntegro y no haciendo las cosas para que me vean o buscando ser fiel a Dios y agradarlo a Dios, pero que el Señor nos ayude, porque Él es un Dios fiel, como decíamos, pero Él también quiere que nosotros seamos fieles, para que nos podamos encontrar acá, ante el tribunal de Cristo nos quiere a todos. Por eso decimos, cuando Él nos invita a ser fieles, es en beneficio nuestro. Vale la pena el camino que recorre el fiel, aunque parece que no vale la pena. Al final, qué bueno que fui fiel, qué bueno que el Señor me ayudó. Aunque a veces parecía que no valía la pena, vale la pena ser fiel a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.